Eduardo Galeano. Los hijos de los días. Diciembre 1. Adiós a las armas. El presidente de Costa Rica, don Pepe Figueres, había dicho: aquí lo único que anda mal es todo. Y en el año 1948, suprimió las Fuerzas Armadas. Muchos anunciaron el fin del mundo, o por lo menos el fin de Costa Rica. Pero el mundo siguió girando, y Costa Rica se salvó de las guerras y los golpes de Estado. Diciembre 2. Día contra la esclavitud. A mediados del siglo XIX, John Brown, blanco, traidor a su raza, traidor a su clase, asaltó un arsenal militar de Virginia, para entregar armas a los esclavos negros de las plantaciones. El coronel Robert Lee, jefe de la tropa que cercó y capturó a Brown, fue ascendido a general, y poco después comandó el ejército que defendió la esclavitud durante la larga guerra del sur contra el norte de los Estados Unidos. Lee, general de los esclavistas, murió en la cama. Fue despedido con honores militares, música marcial, cañonazos y palabras que exaltaron las virtudes de este grandioso genio militar de América. Brown, amigo de los esclavos, fue condenado por el asalto al arsenal, asesinato, conspiración y traición al Estado. Murió ahorcado en 1859, en el día de hoy. En el día de hoy, que por casualidad es el día contra la esclavitud. Diciembre 3. El rey que dijo basta. Durante 4 siglos, el África negra se especializó en la venta de carne humana. Según la División Internacional del Trabajo, su destino era producir esclavos para el mercado mundial. En 1720, un rey se negó. Agaja Trudeau, rey de Dahomey, incendió los fortines europeos y arrasó los embarcaderos de esclavos. Durante 10 años, soportó el acoso de los traficantes y los ataques de los reinos vecinos. Mas, no pudo. Europa se negaba a venderle armas si no pagaba en moneda humana. Diciembre 4. Memoria verde. Como nosotros, los árboles recuerdan. Pero ellos no olvidan, van formando anillos en el tronco, y de anillo en anillo van guardando su memoria. Los anillos cuentan la historia de cada árbol y delatan su edad, que en algunos casos llega a los 2000 años. Cuentan qué climas conoció, qué inundaciones y sequías sufrió, y conservan las cicatrices de los incendios, las plagas y los temblores de tierra que lo han atacado. Un día como hoy, un estudioso del tema, José Armando Boninsegna, recibió de los niños de una escuela argentina la mejor explicación posible. Los arbolitos van a la escuela y aprenden a escribir. ¿Dónde escriben? En su panza. ¿Y cómo escriben? Con anillos. Y eso se puede leer. Diciembre 5. La voluntad de belleza. El presidente de la Sociedad Española de Historia Natural dictaminó, en 1886, que las pinturas de la caverna de Altamira no tenían miles de años de edad. Son obra de algún mediano discípulo de la escuela moderna actual, afirmó, confirmando las sospechas de casi todos los expertos. 20 años después, los tales expertos tuvieron que reconocer que estaban equivocados. Y así se demostró que la voluntad de belleza, como el hambre, como el deseo, había acompañado desde siempre la aventura humana en el mundo. Mucho antes de eso que llamamos civilización, habíamos convertido en flautas los huesos de las aves, habíamos perforado los caracoles para hacer collares y habíamos creado colores, mezclando tierra, sangre, polvo de piedras y jugos de plantas, para alindar nuestras cavernas y para que cada cuerpo fuera un cuadro caminante. Cuando los conquistadores españoles llegaron a Veracruz, encontraron que los indios huastecos andaban completamente desnudos, ellas y ellos, con los cuerpos pintados para gustar y gustarse. Estos son los peores, sentenció el conquistador Bernal Díaz del Castillo. Diciembre 6. Una lección de teatro. En este día de 1938, el Comité de Actividades Antiamericanas, que funcionaba en Washington, interrogó a Hallie Flanagan. Ella dirigía los teatros públicos.
Joe Starnes, diputado por Alabama, tuvo a su cargo el interrogatorio. A propósito de un artículo escrito por Halley, le preguntó: «¿Usted cita a un tal Marlowe? ¿Él es comunista?» «Disculpe, pero se trata de una cita de Christopher Marlowe. Díganos quién es, para tener una referencia precisa». Él fue el mayor dramaturgo inglés en el periodo anterior a Shakespeare. Sí, claro, hasta en el teatro griego encontramos gente de esa que ahora algunos llaman comunistas. Muy cierto. Creo que hasta el señor Eurípides fue culpable de enseñar la conciencia de clase, ¿no? Me parece que todos los dramaturgos griegos fueron acusados. Así que no podemos decir cuándo empezó esto, suspiró el diputado Starnes. Diciembre 7. El arte no tiene edad. En el año 1633, día más, día menos, nació Gregorio de Matos, el poeta que mejor sabía tomarle el pelo al Brasil colonial. En 1969, en plena dictadura militar, el comandante de la Sexta Región denunció por subversivos sus poemas, que dormían el sueño de los justos desde hacía 3 siglos en la biblioteca de la Secretaría de Cultura de la ciudad de San Salvador de Bahía, y los arrojó a la hoguera. En 1984, en un país vecino, la dictadura militar del Paraguay prohibió una obra que iba a estrenar el Teatro Arlequín, por tratarse de un panfleto contra el orden, la disciplina, el soldado y la ley. Hacía 24 siglos que la obra, Las Troyanas, había sido escrita por Eurípides. Diciembre 8. El arte de las neuronas. En 1906, Santiago Ramón y Cajal recibió el Premio Nobel de Medicina. Él había querido ser artista-pintor. Su padre no lo dejó, y no tuvo más remedio que convertirse en el científico español más importante de todos los tiempos. Se vengó dibujando lo que descubría. Sus paisajes del cerebro competían con Miró, con Kla. El jardín de la neurología brinda emociones artísticas incomparables, solía decir. Él disfrutaba explorando los misterios del sistema nervioso, pero más disfrutaba dibujándolos. Y todavía más todavía, disfrutaba diciendo a viva voz lo que pensaba, a sabiendas de que eso iba a darle más enemigos que amigos. A veces preguntaba, sorprendido: ¿No tienes enemigos? ¿Cómo que no? ¿Es que jamás dijiste la verdad, ni jamás amaste la justicia? Diciembre 9. El arte de vivir. En 1986, el Nobel de Medicina fue para Rita Levi Montalcini. En tiempos difíciles, durante la dictadura de Mussolini, Rita había estudiado las fibras nerviosas, a escondidas, en un laboratorio improvisado en algún rincón de su casa. Años después, tras mucho trabajar, esta tenaz detective de los misterios de la vida descubrió la proteína que se ocupa de multiplicar las células humanas, y recibió el Nobel. Ya rondaba los 80 años, y decía: el cuerpo se me arruga, pero el cerebro no. Cuando sea incapaz de pensar, solo quiero que me ayuden a morir con dignidad. Diciembre de 2010. Bendita guerra. En el año 2009, en el día de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el presidente Barack Obama recibió el Premio Nobel de la Paz. En su discurso de agradecimiento, al presidente no se le ocurrió nada mejor que rendir homenaje a la guerra justa y necesaria contra el mal. 4 siglos y medio antes, cuando el premio Nobel no existía y el mal no residía en las tierras que contenían petróleo sino en las que prometían oro y plata, el jurista español Juan Ginés de Sepúlveda también había defendido la guerra justa y necesaria contra el mal. En aquella época, Ginés explicó que la guerra contra los indios de las Américas era necesaria, siendo por naturaleza siervos los hombres bárbaros, incultos e inhumanos, y la guerra era justa porque es justo, por derecho natural, que el cuerpo obedezca al alma, el apetito a la razón, los brutos al hombre, la mujer al marido, lo imperfecto a lo perfecto y lo peor a lo mejor, para bien de todos. Diciembre de 2011. El poeta que era una multitud.
Según se creía, Fernando Pessoa, el poeta de Portugal, llevaba otros 5 o 6 poetas dentro. A fines del año 2010, el escritor brasileño José Paulo Cavalcanti culminó su investigación de muchos años sobre alguien que soñó ser tantos. Cavalcanti descubrió que Pessoa no contenía a 5, ni a 6. Él llevaba 127 huéspedes en su magro cuerpo, cada uno con su nombre, su estilo y su historia, su fecha de nacimiento y su horóscopo. Sus 127 habitantes habían firmado poemas, artículos, cartas, ensayos, libros. Algunos de ellos habían publicado críticas ofídicas contra él, pero Pessoa nunca había expulsado a ninguno. Aunque ha de haber sido difícil, supongo, alimentar una familia tan numerosa. Diciembre de 2012. Tenantzin se llama Guadalupe. Mucho después de engendrar a Jesús, la Virgen María viajó a México. Llegó en el año 1531. Se presentó llamándose Virgen de Guadalupe, y por afortunada casualidad la visita ocurrió en el exacto sitio donde tenía su templo Tenantzin, la diosa madre de los aztecas. La Virgen de Guadalupe pasó a ser, desde entonces, la encarnación de la nación mexicana. Tenantzin vive en la Virgen, y México y Jesús tienen la misma madre. En México, como en toda América, los dioses prohibidos se han metido en las divinidades católicas, por los caminos del aire, y en sus cuerpos residen. Tlaloc llueve en San Juan Bautista, y en San Isidro Labrador florece Xochipilli. Tata Dios es el Padre Sol. Tezcatlipoca, Jesús crucificado, señala desde la cruz los 4 rumbos donde soplan los vientos del universo indígena. Diciembre de 2013. Día del canto coral. En 1589, el Papa Sisto V decidió que los castrados cantaran en la Basílica de San Pedro. Para que los cantores fueran cantoras, sopranos capaces de notas agudas y gorjeos sin pausa, les mutilaban los testículos. Durante más de 3 siglos, los castrados ocuparon el lugar de las mujeres en los coros de las iglesias. Estaban prohibidas las pecadoras voces de las hijas de Eva, que ensuciaban la pureza de los templos. Diciembre de 2014. El fraile que se fugó 7 veces. En 1794, el arzobispo de México, Alonso Núñez de Haro, firmó la condenación de Fray Servando Teresa de Mier. En el aniversario de la visita de la Virgen María a tierras mexicanas, Fray Servando había pronunciado un sermón, ante el virrey, el arzobispo y los miembros de la Real Audiencia. Más que sermón, un cañonazo. Fray Servando se había atrevido a afirmar que no había casualidad ni coincidencia. La Virgen María era la diosa azteca Tenantzin, y el apóstol Tomás era Quetzalcóatl, la serpiente emplumada que adoraban los indios. Por haber cometido escandalosa blasfemia, Fray Servando fue despojado de su título de doctor en filosofía y se le prohibió, a perpetuidad, enseñar, recibir confesiones y pronunciar sermones. Y fue condenado al destierro en España. A partir de entonces, 7 veces estuvo preso y 7 veces se fugó, peleó por la independencia mexicana, escribió las más feroces y divertidas calumnias contra los españoles y también escribió serios tratados sobre el proyecto de república, libre de ataduras coloniales y militares, que él proponía para cuando la nación mexicana fuera dueña y señora de sí. Diciembre de 2015. Hombre verde. Hoy hubiera sido el cumpleaños de Chico Méndez. Hubiera sido. Pero los asesinos de la Amazonía matan los árboles molestos, y también matan a la gente molesta. Gente como Chico Méndez. Sus padres, esclavos por deudas, habían llegado a las plantaciones de caucho desde el lejano desierto de Ceará. Él aprendió a leer a los 24 años. En la Amazonía organizó sindicatos y juntó a los solos, peones esclavizados, indios desalojados, contra los devoradores de tierras y sus bandoleros a sueldo, y contra los expertos del Banco Mundial, que financian el envenenamiento de los ríos y el bombardeo de la selva. Y fue marcado para morir. Los tiros entraron por la ventana. Diciembre de 2016. Combata la pobreza, maquille los números. Durante unos cuantos años,
los grandes medios de desinformación celebraron, con clarines y tambores, las victorias en la guerra contra la pobreza. Año tras año, la pobreza se batía en retirada. Así fue hasta el día de hoy del año 2007. Entonces, los expertos del Banco Mundial, con la colaboración del Fondo Monetario Internacional y de algunos organismos de las Naciones Unidas, actualizaron sus tablas del poder de compra de la población del mundo. En un informe del International Comparison Program, que tuvo poca o ninguna difusión, los expertos corrigieron algunos datos de las mediciones anteriores. Entre otros errorcitos, descubrieron que los pobres sumaban 500 millones más que los que habían registrado las estadísticas internacionales. Ellos, los pobres, ya lo sabían. Diciembre de 2017. La llamita. En esta mañana del año 2010, Mohamed Bouazizi venía arrastrando, como todos los días, su carrito de frutas y verduras en algún lugar de Túnez. Como todos los días, llegaron los policías, a cobrar el peaje por ellos inventado. Pero esta mañana, Mohamed no pagó. Los policías lo golpearon, le volcaron el carrito y pisotearon las frutas y verduras desparramadas en el suelo. Entonces Mohamed se regó con gasolina, de la cabeza a los pies, y se prendió fuego. Y esa fogata chiquita, no más alta que cualquier vendedor callejero, alcanzó en pocos días el tamaño de todo el mundo árabe, incendiado por la gente harta de ser nadie. Diciembre de 2018. Los primeros exiliados. Hoy, Día del Emigrante, no viene mal recordar que Adán y Eva fueron los primeros condenados a emigrar en toda la historia de la humanidad. Según la versión oficial, Adán fue tentado por Eva, fue ella quien le ofreció la fruta prohibida, y por culpa de Eva fueron los dos expulsados del paraíso. Pero, ¿habrá sido así? ¿O Adán hizo lo que hizo porque quiso? Quizás Eva no le ofreció nada, ni le pidió nada. Quizás Adán decidió morder la fruta prohibida cuando supo que Eva ya la había mordido. Quizás ella ya había perdido el privilegio de la inmortalidad, y Adán eligió compartir su castigo. Y fue mortal, pero mortal acompañado. Diciembre de 2019. Otra exiliada. A fines de 1919, 250 extranjeros indeseables partieron del puerto de Nueva York, con prohibición de regresar a los Estados Unidos. Entre ellos, marchó al exilio Emma Goldman, extranjera de alta peligrosidad, que había estado presa varias veces por oponerse al servicio militar obligatorio, por difundir métodos anticonceptivos, por organizar huelgas y por otros atentados contra la seguridad nacional. Algunas frases de Emma. La prostitución es el más alto triunfo del puritanismo. ¿Hay acaso algo más terrible, más criminal, que nuestra glorificada y sagrada función de la maternidad? El reino de los cielos ha de ser un lugar terriblemente aburrido si los pobres de espíritu viven allí. Si el voto cambiara algo, sería ilegal. Cada sociedad tiene los delincuentes que merece. Todas las guerras son guerras entre ladrones demasiado cobardes para luchar, que mandan a otros a morir por ellos. Diciembre de 2020. El encuentro. La puerta estaba cerrada. ¿Quién es? Soy yo. No te conozco. Y la puerta siguió cerrada. Al día siguiente. ¿Quién es? Soy yo. No sé quién eres. Y la puerta siguió cerrada. Y al otro día. ¿Quién es? Soy tú. Y la puerta se abrió. Del poeta persa Farid al-Din Ater, nacido en 1119, en la ciudad de Nishapur. Diciembre de 2021. La alegría de decir. Este día podría ser cualquier otro día. De Eneduana, no se saben los días. Si se sabe que hace 4300 años, Eneduana vivió en el reino donde se inventó la escritura, ahora llamado Irak, y ella fue la primera escritora, la primera mujer que firmó sus palabras, y fue también la primera mujer que dictó leyes, y fue astrónoma,
sabia en estrellas, y sufrió pena de exilio. Y escribiendo cantó a la diosa Inanna, la luna, su protectora, y celebró la dicha de escribir, que es una fiesta, como parir, dar nacimiento, concebir el mundo. Diciembre de 2022. La alegría de volar. Hay quienes aseguran que los hermanos Wright inventaron el avión, en estos días de fines de 1904, pero otros sostienen que Santos Dumont fue, un par de años después, el creador del primer aparato digno de ese nombre. Lo único cierto de toda certeza es que 350 millones de años antes, unas alitas despuntaron en el cuerpo de las libélulas, y las alitas fueron a las que siguieron, creciendo, durante algunos millones de años más, por las puras ganas de viajar. Las libélulas fueron las primeras pasajeras del aire. Diciembre de 2023. Resurrecciones. En 1773, la tierra tembló de hambre y en un par de días devoró a la ciudad, ahora llamada Antigua, que durante más de 2 siglos había reinado en Guatemala y en toda la región. Pero en las fiestas religiosas, Antigua se alza desde sus ruinas. Sus calles son alfombras de flores, flores que dibujan soles y frutas y aves de mucho plumaje, y entonces ya no se sabe si los pies que las caminan celebran el próximo nacimiento de Jesús o el renacimiento de la ciudad. Los vecinos han tejido, manos pacientes, pétalo tras pétalo, hoja tras hoja, esos jardines callejeros, para que Antigua sea inmortal mientras dure la fiesta. Diciembre de 2024. Milagro. En la Nochebuena de 1991, murió la Unión Soviética y en su pesebre nació el capitalismo ruso. La nueva fe hizo el milagro, por ella iluminados, los funcionarios se hicieron empresarios, los dirigentes del Partido Comunista cambiaron de religión y pasaron a ser ostentosos nuevos ricos, que pusieron bandera de remate al Estado y compraron a precio de banana todo lo comprable en su país y en el mundo. Ni los clubes de fútbol se salvaron. Diciembre de 2025. El viaje del sol. Jesús no podía festejar su cumpleaños, porque no tenía día de nacimiento. En el año 354, los cristianos de Roma decidieron que él había nacido el 25 de diciembre. Ese día, los paganos del norte del mundo celebraban el fin de la noche más larga del año y la llegada del dios Sol, que venía a romper las tinieblas. El dios Sol había llegado a Roma desde Persia. Se llamaba Mitra. Pasó a llamarse Jesús. Diciembre de 2026. El viaje al mar. En los tiempos idos, los hijos del sol y las hijas de la luna vivían juntos en el reino africano de Dahomey. Y juntos vivieron, abrazándose, peleándose, hasta que los dioses los apartaron y los condenaron a la lejanía. Desde entonces, los hijos del sol son peces en la mar y las hijas de la luna son estrellas en la noche. Las estrellas de mar no caen del cielo, desde el cielo viajan. Y en las aguas buscan a sus amantes perdidos. Diciembre de 2027. El viajero. Matsuo Basho nació destinado a ser samurái, pero renunció a las guerras y fue poeta. Poeta caminante. Un mes después de su muerte, allá por el año 1694, ya los caminos de Japón extrañaban los pasos de sus sandalias de paja y las palabras que dejaba colgadas en los techos que le daban albergue. ¿Cómo estás? Los días y los meses son viajeros de la eternidad. Así pasan los años. Viajan cada minuto de sus días quienes navegan la mar o cabalgan la tierra, hasta que sucumben bajo el peso del tiempo. Muchos viejos mueren en el viaje. Yo solo he sucumbido a la tentación de las nubes, las vagabundas del cielo. Diciembre de 2028. Nostalgia del futuro. Oscar Niemeyer entró en el año 2007 con 100 años de edad y 8 nuevas obras en ejecución. El arquitecto más activo de todos no se cansaba de transformar, proyecto tras proyecto, el paisaje del mundo. Sus viejos ojos no subían al alto cielo, que nos humilla, pero estaban siempre nuevos para quedarse, gustosos, contemplando la navegación de las nubes,
que eran su fuente de inspiración para las próximas creaciones. Allá, en el Nuberío, él descubría catedrales, jardines de flores increíbles, monstruos, caballos al galope, aves de muchas alas, mares que estallaban, espumas que volaban y mujeres que ondulaban y en el viento se ofrecían y en el viento se iban. Cada vez que los médicos lo internaban en el hospital, creyendo que ya le había llegado la hora, Oscar mataba el aburrimiento componiendo zambas, que cantaba junto con los enfermeros. Y así este cazador de nubes, este perseguidor de la belleza fugitiva, dejó atrás su primer siglo de vida, y siguió de largo. Diciembre de 2029. El camino es el destino. Había sido copiosa la bebedera, diciendo adiós al año que pronto se iría, y andaba yo perdido en las calles de Cádiz. Pregunté por dónde se iba al mercado. Un viejo desprendió su espalda de la pared y muy desganadamente me respondió, señalando nada. Tú haz lo que la calle te diga. La calle me dijo, y yo llegué. Algunos miles de años antes, no había navegado sin brújula, ni velas, ni timón. El arca se dejó ir, por donde el viento le dijo, y se salvó del diluvio. Diciembre de 2030. De música somos. Cuando afino el oído escucho músicas que vienen de muy lejos, del pasado, de otros tiempos, de horas que ya no son y de vidas que ya no están. Quizá las vidas nuestras están hechas de música. En el día de la resurrección, mis ojos se abrirán nuevamente en Sevilla. De Boabdil, último rey de la España musulmana. Diciembre de 1931. El viaje de la palabra. En el año 208, Serenus Sammonicus escribió en Roma un libro, Asuntos Secretos, donde revelaba sus descubrimientos en el arte de la sanación. Este médico de 2 emperadores, poeta, dueño de la mejor biblioteca de su tiempo, proponía, entre otros remedios, un infalible método para evitar la fiebre terciana y espantar la muerte. Había que colgarse al pecho una palabra y protegerse con ella noche y día. Era la palabra abracadabra, que en hebreo antiguo quería decir, y sigue diciendo: envía tu fuego hasta el final.